Muy bien. Parashá para el día de hoy, dígalo conmigo, Bo. Bo. La palabra Bo en hebreo está compuesta por dos letras. La letra Bet y la letra Aleph. Es interesante, ¿y por qué estoy mencionando esto? Si usted tiene en su memoria un poquito el cuadro, a ver si yo puedo hacer una pequeña reflexión para introducirnos al tema. Si usted hace en su memoria un pequeño cuadro de lo que es el alefato hebreo, ¿recuerdan? El abecedario hebreo, si usted lo tiene en su mente, se dará cuenta cuáles son las primeras dos letras del abecedario hebreo. ¿Cuáles son? ¿Perdón? Esas mismas, hermano, esas mismas, pero dígamelas en hebreo. ¿Cuáles son? Aleph, Bet, Gmail, Dalet. Ok, hasta ahí. Con esas cuatro que sepamos hoy estamos bien, porque solo necesito dos, las dos primeras. Aleph y Bet. La palabra Bo, allí la vemos en español. Si usted observa en la pantalla, en la parte inferior, están las dos letras, ¿la ven? Está la Aleph y está la Bet. Recuerden que leemos de derecha a izquierda. Aleph y Bet. ¿Por qué quiero hacer esa reflexión? Porque si usted ve la letra la letra Bet y luego la letra Aleph, en hebreo se lee Bo. Y como son las dos primeras letras del alfabeto, es la número 1 y la número 2. ¿De acuerdo? Recuerden que en el hebreo hay una cosa que se llama la gematría bíblica. ¿Qué es la gematría bíblica? Que cada letra tiene un valor numérico. Eso es muy lindo y es precioso estudiar esto. Ahora, la letra Aleph, como es la primera, su valor numérico es 1. Y la letra Bet, que es la segunda, como dijo el hermano, AB, la segunda letra, la Bet, su valor numérico es 2. ¿Cuánto suma la Aleph y la Bet? Muy bien, oye, pero qué bien. Excelente, ¿no? ¿Verdad? Excelente. Si suma 3, entonces la palabra Bo nos está hablando de las 3 últimas plagas en Egipto. ¿Ven lo interesante? ¿Ven por qué es tan interesante cuando vemos en el hebreo el original, la letra y la gematría? Porque cada vez que tomamos un valor numérico con el valor de la letra o la gematría, nos tiene que indicar algo. Recuerden que nosotros vimos 612. ¿Recuerdan el número 612? En uno de los estudios lo compartimos. Y todos dijimos, ¿por qué es tan importante 612? Porque cuando usted suma los años de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, sumados esos 4 años nos da el valor 612. Y 612 en la gematría hebrea significa pacto. Entonces es extremadamente importante conocer las letras y el valor gemétrico para saber qué es lo que la palabra nos quiere decir. Entonces, Bod, dígalo conmigo, significa ven. Yo voy a resumir muy rápidamente lo que son las 3 últimas plagas. ¿Cuáles son las 3 últimas plagas, hermana Alice? Según su tarea, muy bonita y la felicito, de verdad. Me honra, muchísimas gracias por haberme traído este presente tan lindo. A ver, las 3 últimas plagas en el grupo 3, que es el grupo del aire, ¿son cuáles? El granizo, las langostas y las tinieblas. Ya en la semana hablamos en detalle, los que vieron el video sobre el tema, no lo voy a hacer ahora, pero cuando aquí nos habla de granizo, nos está hablando de que Dios afecta la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Su propia creación. Dios creó los cielos y la tierra y durante 10 momentos dijo Dios. ¿Sabía usted? 10. En 10 momentos dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, lo dijo por 10 ocasiones. Y en cada una de esas dijo Dios, creó aires, tierras, mar, naturaleza, animales, todo cuanto existe. Entonces ahora Dios toma su propia naturaleza para tomar la idolatría de los egipcios y destruirlos. Esto es muy interesante. Yo lo mencionaba en uno de esta semana en las enseñanzas. ¿Quién es el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra? ¿Cuál es el ejército más poderoso que hay sobre la faz de la tierra? No, que hay hoy, en el siglo XXI, en esta fecha, hoy.
América, Estados Unidos. ¿Ah? ¿Cómo? El armamento más poderoso, ¿quién lo tiene hoy? Estados Unidos de América, es una potencia mundial. Pero el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra es Israel. ¿Saben? El ejército de Israel tiene un armamento que aún ni siquiera América lo conoce. Tan sofisticado y tan poderoso que aún ni siquiera los americanos lo conocen. ¿Cómo se explica usted que hoy se dispare un misil desde cualquier punto de la tierra a Jerusalén y antes de que impacte la ciudad hay algo que la protege, hay un arco de protección que choca, hay una banda de protección que hace que los misiles choquen y exploten en el aire? Y Estados Unidos todavía se pregunta, ¿y cómo harán estos israelitas? Nosotros necesitamos eso en la Casa Blanca. El día que le envíen un misil a la Casa Blanca, I'm so sorry. Si la computadora ese día no funcionó, no hay nada que hacer. Entonces, dígalo conmigo, la protección de Dios. La protección de Dios está ahí. ¿Por qué menciono esto? Porque mientras hoy América y China y todos estos ejércitos preparan misiles y tanques y submarinos y aviones supersónicos y los drones. Anoche estábamos leyendo un artículo interesante de los drones. Yo no sé cuántos hermanos de México conocen esto. Pero hoy la manera como los narcotraficantes están entrando la droga a los Estados Unidos es a través de los drones. 170 millones de toneladas de cocaína entraron en este año a los Estados Unidos a través de los drones. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo es que estos genios del narcotráfico toman un dron, lo empacan con droga, lo elevan y lo pasan y lo descargan en Estados Unidos? Y Amazon está tratando de hacer lo mismo y ya los de México ya saben. ¡Qué interesante esto! Esto es tecnología. Sin embargo, toda la tecnología que el hombre tiene hoy, Dios la desarmó a través de 10 plagas: sangre, ranas, piojos, moscas, animales, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Dios no utilizó, observe que aquí no dice, y envió Dios un avión supersónico para que lanzara una bomba atómica y destruyera Egipto. Aquí no dice eso. Aquí dice envió moscas. ¿Usted puede creer que Dios destruya a una potencia mundial con piojos? ¿Usted puede creer que Dios destruya una potencia mundial con úlceras? ¿Puede usted creer que Dios destruya una potencia mundial con granizo? ¿Podemos nosotros creer que Dios destruya una potencia mundial con langostas que devoraron hasta la última rama verde que podía quedar en Egipto, en los árboles, en todos los cultivos? Las langostas devoraron todo. ¿Puede usted creer que Dios toma a los animales que representan los camellos, los burros, los caballos, las vacas y destruye todos los animales con úlcera? Produce putrefacción, descomposición, mal olor, terrible todo esto. Dios utilizó la naturaleza y Dios no utilizó la tecnología. ¿Está conmigo a dónde quiero llegar? Por eso esto de las 10 plagas es mucho más allá de lo que hoy simplemente nosotros estamos acostumbrados a leer o a ver en la Biblia. Hemos hablado de las 10 plagas de una manera tan pasajera, pero realmente el tema va mucho más allá de lo que realmente queremos ver. Entonces, en el capítulo 12, tengo que avanzar. Vamos a ir mirando, no me voy a tener en las 10 plagas, las 3 últimas, porque ya las mencioné esta semana y yo sé que usted estuvo muy atento al punto, pero sí quiero detenerme un momento en el punto de los primogénitos. ¿Cuál fue la plaga número 10? La plaga número 10 fue la muerte de los primogénitos. Por favor, dígalo conmigo. El Señor le dijo al pueblo de Israel que protegieran las puertas, los dinteles de su casa con la sangre del cordero. ¿Recuerdan esto, verdad? ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Por qué el Señor pidió que cubrieran las puertas de sus casas con la sangre del cordero? ¿Por qué? ¿Porque me lo dice más fuerte, hermano? Observen este punto. Por favor, repítemelo, hermano, por favor. Porque pasaría. ¿Están conmigo? ¿Qué iba a pasar? Dígalo, iglesia. Muéstrenme en la Biblia donde dice que pasaría el ángel de la muerte. No lo dice. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Observe, siempre hemos dicho que pasaría el ángel de la muerte, pero la Biblia no dice del ángel de la muerte. Aparece por allá en Ezequiel, un ángel de la muerte. Pero la Biblia dice que pasará. Yo, dice la Biblia, yo pasaré esta noche por
todas las casas y tomaré a los primogénitos de toda familia y a los primogénitos de todo animal. Usted se pregunta, ¿por qué Dios va a tomar a los primogénitos hasta de los animales? La respuesta es muy simple, la voy a mencionar a propósito para que podamos avanzar. Primero, ¿por qué Dios tomó a los primogénitos? Porque recuerden que los primogénitos en Egipto tenían una categoría de idolatría, es decir, un primogénito tenía tanta importancia para Egipto en cualquier familia que prácticamente eran considerados dioses. ¿De acuerdo? Número uno. Al igual en los animales, cuando nacía en un animal, su primogénito, ese animalito tenía el valor de un dios. Y lo vamos a ver a continuación en el capítulo 12, porque ahora el paso de Dios por las tierras, observen que aquí hay algo interesante. Hay dos tierras. Bueno, una tierra en el sentido está Egipto, pero dentro de Egipto hay una tierra que ocuparon los hebreos. ¿Cómo se llama esa tierra? Muy bien, la tierra de Gosén. En la tierra de Gosén habían dos ciudades que los egipcios en su esclavitud tuvieron que preparar, levantar para mostrarle para mostrar la autoridad, digamos, del rey faraón. Pero Dios dice: haré separación del pueblo egipto de la tierra de Gosén, y a las tierras de Gosén no entrarán las plagas, no serán contaminados con las plagas. Mientras que llegó la oscuridad, la densa, atención porque aquí la palabra es interesante, dice la Biblia que durante 3 días no se podían ver de uno a otro, no se podía mirar una persona de uno a otro, no había posibilidad de que se miraran de uno a otro, porque la oscuridad era tanta que incluso era pesada, es decir, no era oscuridad de que se fue la luz, era oscuridad pesada, era muy densa. Los científicos han tratado de demostrar la densidad de esa oscuridad y ellos concluyeron que un volcán había explotado o había, ¿cómo se llama?, hecho erupción, y que la polvo, el humo había oscurecido la faz de la tierra en Egipto. Pero los científicos han hecho las pruebas y se dan cuenta que el humo de un volcán primero es un humo caliente que quema, y la Biblia nunca dice que los egipcios o los hebreos se quemaron. Por lo tanto, ya tienen que descartarlo, no era la erupción de un volcán. Número uno. Número dos, los científicos han probado que el humo que emana de un volcán no es denso, es humo. Mientras que aquí nos dice que ni siquiera no se podía mirar uno con otro, era tan oscuro que era incluso que podían pesar la densidad de la oscuridad. Entonces dígalo conmigo, entonces es Dios. ¿Están conmigo? No hay manera científica de explicar esta situación. Entonces vamos a Bo en el capítulo 12, que ahí es donde nos vamos a concentrar en el día de hoy. Por favor, léalo conmigo, capítulo 12, verso 1, dice la palabra: habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes, ¿cuál mes? Os será principio de los meses. Para vosotros será el mes primero, para vosotros será el primero de los meses del año, el mes de Nisán. Muy bien, el mes de Nisán. Por favor, verso 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Vamos despacio desmenuzando este texto. ¿Qué dijimos que era el primogénito de los animales? Era un dios para los egipcios. ¿Qué dice Dios al pueblo hebreo? Le dice: en el mes de Nisán, este será su primer año del calendario. El primer año, que es Nisán. ¿Qué año, qué mes corresponde? Marzo, abril. Es el mes, el primer año, el primer mes del año o del calendario hebreo. Nosotros estamos en el calendario romano. Por lo tanto, enero para nosotros es nuestro día. Esto es muy interesante. Ahora, les dice, quiero que subraye la palabra en el verso 2. Habla a toda
La congregación de Israel. Por favor, observen. A toda. ¿Qué es lo que Dios está buscando aquí? Dígalo conmigo. Unidad. Dígalo conmigo. El pueblo unido jamás será vencido. Y aquí Dios dice a Moisés y a Aarón, les dice: háblenle a todos los israelitas, a todos los hebreos, háblenles de lo que vamos a hacer en el día 10. ¿Qué tienen que hacer el día 10? Deben tomar ¿qué? Un primogénito egipcio de 1 año, macho y sin defecto. Eso es como los egipcios consideraban a un cordero primogénito un dios. Al año, después de nacer, al año, los egipcios lo examinaban, y al examinarlo, ¿qué miraban? Que fuera macho, que cumpliera 1 año y que no tuviera defecto. Entonces ese cordero para los egipcios se convertía en un ídolo, en un dios. ¿Están conmigo? Ahora mire qué hace Dios. Dios dice a los hebreos: van a tomar un cordero. ¿De quiénes eran los corderos? ¿Qué hacían los egipcios con los corderos? Los guardaban porque eran su Dios. ¿Qué hacían los hebreos con los corderos? Los comían porque ellos sí consumían la carne. Para los egipcios el comer carne como lo hacían los hebreos era abominación. Observen qué pasó cuando cuando llegaron los 11 hermanos de José a la casa de José. Llegaron a la casa de José. ¿Qué hicieron? La Biblia lo narra. Se hicieron 3 mesas: la mesa de los egipcios, la mesa de los hermanos de José y la mesa de José. En la mesa de los egipcios les sirvieron comida de egipcios. En la mesa de los hermanos de José y de José les sirvieron carne. ¿Carne de qué? Carne de res y carne de cordero, no carne de cerdo. Los egipcios se tenían que sentar aparte, porque para los egipcios el comer carne era abominación, porque para ellos la carne era un dios, los animales eran un dios. Ahora Dios les dice a los hebreos: vamos a tomar ese Dios y lo vamos a traer, y ahora lo vamos a sacrificar. ¿Qué estaba haciendo Dios con su pueblo? Su pueblo ya también había entrado al nivel de idolatría. Ya los hebreos también habían asimilado la idolatría de los egipcios, y entonces ahora Dios dice: háblele a todos estos israelitas idólatras, porque se habían asimilado. Atención, ¿a los cuántos años debía salir el pueblo de Egipto? ¿Partiendo de dónde? Muy bien, esto es importantísimo. La pastora va a hacer una enseñanza, o vamos a compartir una enseñanza unos días, para que veamos, hermano Félix, pilas con esa enseñanza. Vamos a estar conectados ahí, porque vamos a ver los datos estadísticos de la Biblia. La Biblia no nos deja los números por casualidad. Vamos a ver, observen. Si tomamos la fecha en el que Dios se presentó con Abraham e hizo el pacto, el Brit Milá. ¿Qué es el Brit Milá? La circuncisión. Si tomamos desde esa fecha hasta la salida de Egipto, hasta la salida del pueblo de Israel de Egipto, han transcurrido 430 años. 1, 2. Si tomamos la fecha desde cuando Isaac le habló Dios por primera vez, entonces han transcurrido 400 años. Si tomamos la fecha desde el momento en que Jacob pisó Egipto, han transcurrido hasta ahora 210 años. De esos 210 años, observen, los primeros 100 años, 120 años, 116 años, los hebreos vivieron como reyes. Ellos vivían con todas las comodidades. ¿Dónde? En la tierra de Gosén. La tierra de Gosén, para México voy a ponerla como Cancún. ¿Sí? Una tierra linda, playas, lujos, como algo así. Era una tierra muy linda. Dice la Biblia que murió el faraón.
llegó un nuevo faraón a quien se le había olvidado por completo quién era José y quiénes eran los hebreos. Y dijo, esta gente se multiplica de una manera tan impresionante y son tan poderosos que si esta gente se levantan contra nosotros, nos van a destruir. Por lo tanto, es necesario que a partir de ahora, ¿qué hagamos con ellos? Los vamos a esclavizar, les vamos a poner cargas, les vamos a cobrar impuestos. Entonces, si sumamos toda esta historia, ¿cuántos fueron los años en los que Israel estuvo cautivo? Entonces ahí ya cambió toda la matemática, fueron los últimos 87 años. ¿Qué pasó? Vean que esto es interesante, ¿por qué? Que nosotros juzgamos con prioridad la situación. Cuando Moisés les dice, ha llegado la hora de salir, los hebreos conocían la profecía de Jacob. Y los hebreos dijeron, no, un momentico, pero es que todavía no es el tiempo. No, ¿cómo se le ocurre que nos va a sacar? Todavía no se ha cumplido el tiempo, porque ellos estaban tomando la fecha de José, la fecha de Jacob, no la fecha de Abraham. Y dijeron, no, nosotros no nos podemos ir todavía. Nos faltan 200 años para seguir siendo esclavos. Y Moisés les dijo, pero por favor, Dios me dijo que el tiempo era ahora. Ellos decían, no. Mire, hagan la cuenta y verá, mire, cuando llegó Jacob, nos faltan 200 años. Ellos todavía querían estar ahí. Esto es increíble, pero haciendo las matemáticas es interesante porque entonces vemos que el cumplimiento llegó. Ahora, vamos en el punto 3. Dice, un cordero por familia. Observen, dice un cordero por familia, ¿de acuerdo? Cada familia, no era si usted quiere. Vamos a ponerlo de la siguiente manera, hermana Lupita, vamos a hacer un desayuno. Un desayuno en el que cada familia trae su cordero. Dice, no, yo no llevo porque es que nosotros no comemos. Más o menos vaya recibiendo esa palabra. Entonces aquí, Dios, ¿qué dice? Dígalo conmigo, cada familia. Cada familia. No dice al que le parezca traer un cordero. Dice cada familia debe traer un cordero. Por favor, dígalo conmigo, cada familia. Un cordero por familia. Más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, su familia inmediata, vecino a su casa, tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Lo que yo quiero es que estén en unidad. No quiero que vayan a desperdiciar nada del cordero. Por lo tanto, si solamente está Emanuel solito o el hermano Luis y la hermana Ana, los dos como pareja, solamente están ellos, ¿cómo se van ellos a comer un cordero entero? Entonces compartan su cordero con Emanuel y ahí ya lo pueden consumir todo. Emanuel dirá no. Emanuel dice no, a mí que me dejen mi corderito completo. Pero el Señor lo que está diciendo, ¿por qué el Señor hace este anuncio? Dígalo conmigo, porque no puede sobrar nada. No puede sobrar, eso sí, gracias a Dios aquí pasa. Gracias a Dios eso aquí sí lo cumplimos. Siempre que hacemos alimentos aquí no queda nada. Gloria a Dios. Porque la comida no se puede desaprovechar. ¿Están conmigo? La comida no se puede desperdiciar. Vean lo que el Señor nos va diciendo. Verso 5. El animal será sin defecto, un macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Cuál es la diferencia entre una oveja y una cabra? Eso lo hemos hablado muchas veces. La oveja es dócil, la cabra es, deme una palabra para cabra, briosa. La oveja pastorea, no pastorea, pastea, es la palabra, pastear. La oveja pastea y la cabra. Sí, ¿cómo se alimenta la cabra? La cabra no se alimenta en el pasto, la cabra se alimenta arriba. Tiene una palabra, no recuerdo el nombre de la palabra exacta en este momento, pero mientras las ovejas pastean pasto, las cabras están arriba. Ellas quieren comer más arriba, ellas más arriba. Es decir, las ovejas bajan la cabeza y reciben el alimento. Las cabras levantan la cabeza y dicen, yo quiero más, yo quiero ya, yo quiero. Lo que el pastor me enseña no es suficiente, yo quiero más. Yo quiero comer más arriba. ¿Usted me está captando la diferencia entre una oveja y un cabro? La oveja es dócil, el cabro brinca.
¿Están conmigo? Y aquí el Señor hace las diferencias respecto a eso y nos dice. Ahora, dice, miren, esto del defecto me hizo acordar de una historia, es un chiste. Un rey tenía un grupo de amigos, entre ellos un judío. El rey salía a cazar y el judío, cada vez que hacían algo, decía: es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, decía el judío. Así es que salieron a cazar y en un momento dado el rey, tratando de hacer un tiro de cacería, se le disparó su escopeta, su arma, y se golpeó, no, se hirió en un pie, perdió el dedo gordo. Entonces el judío dijo: es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. Y el rey furioso dijo: ¿cómo que voluntad de Dios es que yo pierda mi dedo? Metan preso a este judío por haber dicho eso. Y el judío dijo: es voluntad de Dios. Lo metieron preso. 6 meses después ya el rey se había recuperado, salió con sus amigos de caza, fueron de cacería, empezaron a avanzar detrás de los venados, y de pronto no se dieron cuenta que se salieron del límite del territorio del rey, se salieron del límite. Al salirse del límite llegaron a una tierra de caníbales. Los caníbales los apresaron, al rey y a sus 2 acompañantes. Así es que los caníbales al día siguiente prepararon al primer hombre, amigo del rey, lo colocaron en una mesa, lo limpiaron, le agregaron el chile, le pusieron todos los ingredientes y lo devoraron. Al siguiente día tomaron al segundo amigo del rey, lo colocaron en la mesa, lo prepararon y lo devoraron. Al tercer día, ¿a quién le tocó el turno? Al rey. Los caníbales lo colocaron sobre la mesa, lo revisaron, lo estaban preparando, y de pronto alguien dijo: ¡uy! A este no nos lo podemos comer. ¿Por qué? Le falta un dedo. Dice que tiene que ser macho y tiene que ser sin defecto, y este tiene un defecto, no nos lo podemos comer. Entonces los caníbales le dijeron: ¿sabe qué? Piérdase de aquí, rapidito, desaparezca, usted no nos lo podemos comer. El rey regresó a su castillo y dijo: llámenme al judío, saquen a ese hombre de la cárcel, porque es voluntad de Dios que yo haya perdido mi dedo, o estos caníbales me habían devorado. Trajeron al judío y dijo: a partir de hoy estás libre y serás mi hombre de compañía. Es voluntad de Dios. Dígalo conmigo: todo es voluntad de Dios. Ninguna cosa, aquella noche comerán la carne. Escucha, por favor, subraye, ¿cómo deben comer la carne? No, no, despacio, léalo. Comerán la carne, ¿cómo? Verso 8. Hermana Lupita, ¿cómo comeremos la carne? A mí me gusta hervida. A mí me gusta en cacerola. A mí me gusta desmechada. A mí me gusta en tortilla. Asada no me gusta. Y si la hace el hermano Luis, tampoco. O sea, cualquier parecido con la realidad usted vaya pensando: ¿por qué la carne se debía comer asada y no de otra manera? ¿Usted ha pensado por un momento por qué la Biblia se toma el tiempo de enseñarnos estos pequeños detalles? ¿Por qué la carne asada? ¡Aleluya! ¿Alguien más? ¿Por qué? Porque si usted hace la carne hervida o al vapor, no huele. Se necesita que la carne oliera. Usted hace un asado y todo el mundo pasa por al frente y... ¿Usted no le ha pasado? Usted hace carne asada y el olor se extiende. ¿Por qué era necesario que oliera la carne? Porque el olor empezaba a expandirse y ahora los egipcios estaban diciendo: ¡wow! Estos hebreos se están comiendo a nuestro Dios. ¿Me está entendiendo? Dios dijo: no la hagan hervida, no la hagan de otra manera, tiene que ser asada, porque es necesario que los egipcios sepan que ustedes han tomado a su ídolo, lo han traído, lo han sacrificado y lo están asando porque se lo van a comer.
Es necesario que nosotros le mostremos a la gente quiénes somos en Cristo. ¿Eres tú cristiano? Bueno, los domingos sí. Pero le voy a mostrar, yo tengo aquí mi virgencita, mire, yo aquí cargo la patica de conejo, y yo cargo aquí mi virgencita, mi divino niño. O sea, yo le juego a todo, ¿no? Aquí lo que el Señor les quiere decir a los hebreos es: ustedes tienen que empezarle a demostrar a estos que los esclavizaron durante 87 años que ustedes ya no le temen a ellos, sino que a partir de ahora ustedes tienen a un Dios poderoso que les ha mostrado quién es. Y la manera de demostrarles quién es que harán de sus ídolos ahora la bendición para ustedes. Entonces dice: al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comeréis. Hasta el Señor nos dice con qué tipo de hierbas tenemos que comerlo. Hierbas amargas, cuando entremos a Pesá, veremos en detalle qué significa la carne, qué significa usted ya lo sabe, pero lo vamos a ver posteriormente en detalle. No nos vamos a quedar ahí. Dice: ninguna cosa comeréis de él cruda. Ninguna cosa de él vas a comer cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Es decir, aquí la condición es comerse todo. No sé si ustedes han visto en los restaurantes, no sé si aquí en Charlo los hay, supongo que sí. Lo vi en un restaurante mexicano en Atlanta, me pareció increíble. ¿Recuerdas? Al lado de la embajada hay una barra y tienen a un animal. ¿Qué animal sería ese? ¿Qué carne será esa? ¿Perdón? ¿Serán las carnitas? Carne al pastor, gracias, hermano. Y está en un asador permanentemente girando, y cuando tú vienes allí pides la carne y el Señor va cortando, y eso sigue girando y él va probablemente. Ok, entonces lo que el Señor le está diciendo a esta gente es: hagan lo mismo. ¿Usted dónde hace un asado? ¿En la cocina? ¿Usted hace un asado en la sala? ¿El asado dónde lo hace? Afuera. Entonces el Señor dice: hagan un asado, háganlo afuera, coloquen el macho, el cabrito allí, el cordero, colóquenlo a asar para que el olor se esparza y los egipcios vean lo que ustedes están haciendo con su ídolo, y empiecen a comerlo todo hasta que quede el hueso, que quede el esqueleto, que los egipcios vean que ustedes devoraron a su Dios. Y si les quedare algo de la comida, absolutamente cómanlo todo, pero si les quedare algo, inmediatamente quémenlo todo al fuego. Mire que las instrucciones que Dios está dando son importantísimas. Y lo comeréis así. Atención, ahora sí al verso 11, hermano Miguel, ¿dónde estabas? Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahweh, es decir, es el tiempo de Pesá. Observen que cuando usted hace un asado, lo menos que usted hace es alistarse para un asado. O sea, usted va a hacer un asado, usted no coloca su maleta, su ropa y se viste el mejor traje y se prepara, porque va a comer un asado apresuradamente, porque la migra viene y si nos encuentra comiendo, usted tiene que salir volado de ahí. Pero el Señor les dice: prepárense, van a hacer el asado. Ya pasaron del día 10 al día 14. El día 10 tomarán el cabrito y el día 14 lo van a asar. El día que lo hacen lo comerán todos según las familias. Y observen, repito, toda la congregación de Israel. Toda, por favor, yo quiero insistir en esto, dígalo conmigo: toda. Porque ninguno puede quedarse del paseo. Todos. Aquí no hay elección, aquí eran todos, absolutamente todos. Ahora, les dice: pero cuando estén preparando el asado y estén comiendo, van a salir apresuradamente, porque ya hay una orden de salida. ¿Cuál? Tienen que salir, es el momento de partir. La orden, el cumplimiento de Abraham es ahora. En una de las enseñanzas de esta semana, perdónenme que retome un poquito el tema, vimos que los hebreos le pidieron a los
egipcios, ¿qué le pidieron? Prendas, plata y oro. ¿Por qué? Usted se da cuenta que Dios dice, y preparé el corazón de los egipcios para que cuando ustedes les pidan, ellos les den. Esto me parece tan interesante. ¿Por qué? Porque los egipcios, llegaba la gente a sus casas, vea, es que nosotros estamos de salida porque nuestro Dios ya nos dijo que nos vamos, necesito que nos entreguen las cosas, y ellos inmediatamente iban y sacaban, se los daban. No dice la Biblia que entraron y quietos, todo el mundo manos arriba, entreguen todo lo que tienen. No, no fue así, no fue un asalto. Ellos simplemente llegaban y pedían y los egipcios daban. Razones hay varias explicaciones posibles. Una, que lo hacían pagando la propiedad. Los hebreos tenían tierras, sí señor, eran gentes con muchas tierras, con muchas propiedades, eran esclavos, pero no en el concepto que nosotros tenemos de esclavitud, eran esclavos del rey, pero eran gente, no es lo que somos nosotros, lastimosamente hoy. Aquí hay cuántas gentes en este país esclavos de este gobierno, esclavos del sistema. ¿Tienen casas? Claro, tienen casas. ¿Tienen carros? Claro, tienen carros. ¿Viven bien? Claro, viven bien. Viven en el lago Norman. ¿Tienen yate? Sí, tienen yate. ¿Tienen avión? Sí, tienen avión. ¿De quién son esclavos? Del gobierno. Pagan impuestos y son esclavos. No tenemos libertad. La historia es exactamente la misma. Número uno, pagaban por sus propiedades. Número uno. Número dos, pagaron por el trabajo de 87 años en el que el pueblo hebreo nunca recibió pago. Ahora, la pregunta hay, porque cuando hacemos los estudios de estos temas surgen preguntas. ¿Cómo es que Dios permitió que los hebreos fueran y pidieran cosas prestadas en calidad de préstamo? La Biblia no dice en calidad de préstamo. Pidan y ellos les darán. No dicen en calidad de préstamo. Pero entonces, ¿en calidad de qué? ¿Cómo es que Dios dice vaya y pidan y les dan? Si era en calidad de préstamo, vamos a pensar que fuera en calidad de préstamo, los egipcios dijeron, les vamos a dar todo esto para que ustedes vayan al desierto, adoren a su Dios, nos quite estas plagas de encima, pero cuando regresen tráiganlas. Si esa fuera la siguiente teoría, es la tercera teoría que estoy mencionando, ¿qué pasó? Después de que el pueblo hebreo salió al desierto con todas las joyas, ¿qué hizo el rey? Se arrepintió de haberlos dejado salir, ¿y qué hizo? Los persiguió con sus ejércitos y el rey a la cabeza de ellos, de tal manera que ya los hebreos no podían regresar a devolver las joyas porque pues ahora eran víctimas de la guerra. Usted sabe que en la guerra hay una cosa que se llama el derecho al tributo de guerra. ¿Qué es eso? El botín de guerra. Cuando se está en una guerra, ¿qué hizo? Se me escapa. David, cuando llegó con los hombres y destruyeron a todos estos pueblos, ¿qué dijo David? Agarren todo lo que puedan. Dice que cargaban joyas, cargaban oro, cargaban armas hasta que ya no podían más. Dinero, todo lo que había. Eso se llama un botín de guerra. Entonces podría ser que la tercera alternativa aquí era un botín de guerra. Ellos podían tener la intención de regresarla, pero cuando el rey decidió perseguirlos para traerlos o matarlos o esclavizarlos, ya ellos no podían regresar, de tal manera que ahí se convierte en un botín de guerra. ¿Vamos bien hasta allí? Verso 12. Observen que aquí vamos, la primera vez que en la Biblia, subráyelo, aparece por primera vez la palabra Pascua o la palabra Pesá. ¿Qué significa la palabra Pesá? Significa pasar por alto, Passover en inglés, gracias. Pesá. Verso 12. Pues yo, observen que aquí dice, pues yo pasaré, ¿quién yo? Dios Todopoderoso, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, ¿quién? El Eterno. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré. Observen que está hablando en primera persona. Dios, yo iré, yo veré la sangre, yo pasaré. Dios, yo pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis. Por favor, subráyelo como fiesta. Por favor, fiesta perpetua, fiesta perpetua. Pregunto, ¿por qué la iglesia hoy no celebra este tiempo? ¿O por qué lo celebramos de una manera religiosa y no lo celebramos tal cual la Biblia nos lo enseña?
dice que durante el tiempo de Pesaj debemos recordar, la palabra que nos dio la pastora hoy, ¿cuál fue? Enséñenle a los hijos a recordar esta historia. Todas las celebraciones del pueblo hebreo, en el principio, cuando van a comer el cordero y van a comer las hierbas amargas, ellos ¿qué hacen? Le recuerdan a los niños. ¿Qué le recuerdan a los niños? Que un día fuimos esclavos, que un día desconocimos la autoridad de Dios, que un día nos apartamos del propósito de Dios, pero que Dios envió a un Salvador, comillas, llamado Moisés, escogido por Dios para sacarnos de la esclavitud. Envió 10 plagas y cada plaga significa y tipifica algo. Por lo tanto, cuando salimos de la esclavitud, Dios nos prometió una tierra que fluye leche y miel, y camino del desierto llegamos a un punto en el que había un mar gigante y pensamos que allí sería nuestro fin, pero Dios permitió que ese mar se abriera y pudiésemos pasar y conquistar la tierra. Esto es necesario que nuestros hijos lo sepan, porque hoy tus hijos te van a preguntar: papá, ¿por qué tú eres cristiano? Papá, ¿tú por qué crees en la iglesia? Papá, ¿tú por qué crees en Dios? Y si tú no le contestas al Dios de los milagros, al Dios todopoderoso, al Dios que cambió tu vida, al Dios que transformó tu vida, entonces tus hijos dirán: entonces a mí no me interesa tu Dios. Ese es el ejemplo del niño que dice: papi, yo cuando grande, el pastor a su hijo: hijo, yo quiero que cuando tú crezcas seas el pastor de la iglesia. Papá, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que yo sea pastor de la iglesia? Nunca. Papá, ¿tú crees que yo voy a andar como tú? En ese carro todo desarmado, zapatos con huecos en la suela, vestido todo descosido. Pero papi, ese es el ministerio, es la humildad. No, papi, eso no es humildad, papá, eso es pobreza, eso es miseria. Entonces, ¿qué tú vas a hacer, hijo? Yo voy a ser basquetbolista, papá. ¿Cómo que basquetbolista? Sí. Un basquetbolista gana un promedio de $1 millón por año. Yo no voy a esperar las limosnas. Yo no voy a esperar un salario como el que tú tienes viviendo en esta situación. Yo voy a tener casa pagada, carro pagado y voy a tener otra vida. Esto es lo que el Señor está diciendo hoy. ¿Quién es tu Dios? Tienes a un Dios que en medio de tu dolor, de tu angustia, de tu temor, de tu fracaso, tienes a un Dios poderoso que te saca en victoria. Si tú tienes un Dios poderoso, se lo tienes que decir a tus hijos: yo tengo un Dios poderoso que en medio de la crisis, en medio de la angustia, en medio de pasar como los hebreos del otro lado del río, pasar mojado, me ha traído a esta nación, y en esta nación, sin el idioma, sin los documentos, sin muchas cosas, en esta nación, Dios Todopoderoso me ha sostenido. Dios Todopoderoso nos ha dado la vida. Dios Todopoderoso nos ha permitido estar unidos como familia. Porque de lo contrario, tu Dios, a mí, papi, lo siento, pero tu Dios a mí no me sirve. Por eso es necesario, dice, que recordemos en este tiempo a nuestros hijos qué fue lo que Dios hizo con aquellas plagas y de qué nos libró Dios. Amén. Seguimos entonces, vamos a ir, perdón, no tengo allí las ayudas. Hoy les pedí, con todo respeto, hermanos, si ustedes lo están notando, que no tengo ayudas, no tengo todas las gráficas normalmente, porque cuando me quedo con las gráficas me estanco. Entonces quiero avanzar, les voy dando las citas bíblicas. ¿Está bien? ¿Qué representaba la sangre para los israelitas? En el verso 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas de vosotros, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Por favor, dígalo conmigo: en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Dígalo conmigo: perpetuo. Verso 10-15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y el primer día habrá santa convocación. Por favor, dígalo conmigo: santa convocación. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada uno haya de comer. El primer libro a Corintios, en el capítulo 5 y en el verso 8, tome nota de la cita, por favor. Primer libro a Corintios, capítulo 5, verso 8 dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
¿Cuál es esa vieja levadura? Dígalo conmigo. Cambia tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir. Esta mañana la pastora nos dio una clase formidable, extraordinaria. Qué bonita clase, qué profunda. Y yo mencioné algo entre los paréntesis o entre las interrupciones. Mencioné cómo es que nuestras gentes de nuestra cultura hispanas hoy se conectan a una religión llamada musulmán. La pastora dijo hoy en su ministración: tenemos las rodillas duras, nos cuesta doblar rodillas. Yo realmente no miro hacia atrás, no sé cuántos doblaron sus rodillas, pero por lo que pude escuchar con mis oídos, creo que 1 o 2. Pero van a la secta musulmana y antes de entrar se quitan los zapatos. No necesitan sillas, se sientan en el piso y llevan su propia alfombra. Y aquí, si uno no les tiene silla, es un problema. Si no les pongo el aire caliente, es un problema. Y si está muy caliente, peor. Y no se pueden quitar los zapatos. Si yo les pido que se quiten los zapatos a la entrada, me dicen: pastor, se enloqueció, ¿qué le pasa? Pero usted vaya a una secta musulmana y allá se quita los zapatos, lleva su propia alfombra y se postra de rodillas durante todo el servicio. Entonces, ¿somos o nos hacemos? Dígalo conmigo: vieja levadura. Venimos a la iglesia y en la iglesia jugamos, en la iglesia dormimos, en la iglesia cabeceamos, en la iglesia chateamos, en la iglesia estamos en el celular. ¿Por qué? Porque la vieja levadura todavía está con nosotros y el Cristo y el poder de la sangre que a nosotros adoramos y proclamamos, lejos está de ser nosotros lo que Dios quiere. ¿Están conmigo? ¿A qué jugamos? ¿Somos o nos hacemos? Y el Señor dice: no os reunáis en una fiesta solemne para comer de la vieja levadura de malicia y de maldad, sino que podáis comer el pan sin la levadura. Dígalo conmigo: masat, sin levadura. Entonces en la iglesia creemos saber tanto, creemos conocer tanto, y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que cada día necesitamos aprender más. Saben, anoche estábamos con mi esposa haciendo un estudio bíblico y llegó un momento en que yo lo sentí en ella, ¿cuál es la palabra? Se contristó tan profundamente que me dijo: pastor, bueno, me dijo pastor, me dijo: papi, tenemos tanto que aprender. ¿Está conmigo? Tenemos tanto que aprender. ¿Cuántos de ustedes han dicho: Dios, tengo tanto que aprender? ¿O cuántos de nosotros decimos: Dios, enséñame algo más porque es que yo ya sé todo? ¿Dónde está tu humildad? ¿Vives con tu vieja levadura de pensamiento de hombre, de intención humana? ¿O estás permitiendo que el Espíritu de Dios limpie esa levadura, te prepare el camino y estés listo para salir sin que haya masá? Acuérdense que hay una palabra que es matzá y la otra palabra se me escapa, pero es la levadura como tal. La veremos mejor allá cuando lleguemos al tiempo de Pesá. Dígalo conmigo: malicia, maldad e hipocresía fuera. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de esa levadura? Dígalo conmigo: cuando vivimos con la levadura en nuestro corazón, ¿qué dice la Biblia? Seréis cortados. ¿Están conmigo? Lo leemos. Sígalo leyendo conmigo. No, vamos a Éxodo, donde estamos.
14, y este día os será por memoria, 7 días comeréis, el primer día habrá santa convocación, el séptimo día tendréis santa convocación, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Hace unos días un pastor me llamó muy lindo, miren hermanos, cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y reconocemos a un hombre de Dios en humildad, Dios empieza a bendecirnos. Un pastor me llamó en esta semana y me dijo: Pastor Alfaro, estoy siguiendo sus devocionales. He llegado a una conclusión en mi vida. Solo sé que nada sé. Necesito aprender de las fiestas y necesito aprender de la reverencia de Dios. Y le dije: lea Levítico 23, pastor. Un día en mi vida con mi esposa, mi familia, leímos Levítico 23 y Levítico 23 nos transformó el pensamiento de la vieja levadura y nos trajo a aterrizar en lo que necesitamos conocer. Usted se está haciendo una pregunta. Yo creo que esta pregunta alguien se la ha hecho acá. Si alguien se la ha hecho, gloria a Dios, y la voy a contestar hoy antes de que usted me la haga de manera personal. Mi hijo Sebastián, el domingo, la pastora le dijo: haz la oración. Y él hizo la oración. Y la oración que él hizo fue esta: Padre, te damos gracias por esta enseñanza del Antiguo Testamento. Y eso inmediatamente llegó a mi corazón. Porque él es un hombre joven, contemporáneo, viene de la universidad a estudiar su pastorado, está vinculado con una iglesia donde ya le dijeron Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, Nuevo Testamento. Porque para muchas congregaciones y denominaciones hoy el Antiguo Testamento ya no existe. Entonces, esta semana conversando con él, le pregunté: ¿por qué hiciste la claridad? Antiguo Testamento. ¿Quién dijo: no he venido a abolir la ley ni los profetas? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Por favor, ¿quién lo dijo? Yeshua. Si lo dijo Dios, Yeshua, ¿quiénes somos nosotros para contradecir eso? Si el mismo Señor dijo: yo no he venido a abolir, he venido a cumplir. Entonces Dios nos dio a mi esposa y a mí esta palabra. ¿Cuál? Estamos viendo el Antiguo Testamento porque es que si no vemos el Antiguo Testamento, ¿qué vamos a entender el Nuevo? Si no entendemos, si no conocemos el Antiguo, jamás entenderemos a qué vino un Mesías. Jamás entenderemos a 3 días, coloqué en la tarea. ¿Qué significa 3 días de camino? ¿Qué significan 3 días de camino? ¿Qué significan 3 días de camino? 3 días de camino allí significaban que cuando el faraón dejara salir al pueblo de Israel, a 3 días de camino estaba el cruce del mar. A 3 días de camino estaba salir a la libertad. A 3 días de camino estaba la redención. A 3 días de camino estaba la resurrección. A 3 días de camino estaba la promesa de Dios. Y Moisés le dice: déjanos salir a 3 días de camino. Es decir, déjame salir al paso, que ahí yo ya entro al otro lado y listo. ¿Usted me está entendiendo? Déjame salir al paso, a la frontera, que después de que yo pase la frontera, me quitaré de esta actitud de esclavitud. Dígalo conmigo: a 3 días de camino. ¿A cuántos días estás tú? ¿A un mes? Usted sabe cuando llegaron las ranas, cuando llegaron las plagas de las ranas. Es que usted puede por un momento imaginarse despertar una mañana en su cama y encontrar una mano de ranas y sapos lambiéndole la cara por aquí, un sapito, y dice: pero ¿qué es ese sapito? Usted se puede imaginar entrar a la ducha y encontrar a mano de ranas y sapos y batracios, se llama la palabra, un batracio ahí. Eso debe ser asqueroso. Miren, yo no soporto esos animales. A veces estoy por ahí en la casa y de pronto veo a alguno y me producen un asco terrible. En la escuela me acuerdo que nos tocó hacer la cirugía, no sé si aquí lo hacen también, en las escuelas, llevar un sapo y abrirlo. Sí, se hacía la disección del sapo en las escuelas. Yo no sé por qué tienen que ser el sapo,
pero un sapo. Yo me acuerdo cuando agarré ese sapo todo baboso, todo asqueroso, y hice una cosa tan horrible. Imagínense millones de sapos en su cama. Y entonces el faraón le dice a Moisés: ora a Jehová tu Dios, que desaparezca esta plaga asquerosa de mi cama, de mi casa, del cuarto de mis hijos. Esto es horroroso. Y Moisés le dice: con mucho gusto. ¿Cuándo? Y él le dice: pues mañana. O sea, déjemelos por esta nochecita. El Señor te está diciendo hoy: ¿cuál es esa plaga asquerosa que tú detestas? Que yo te la quiero quitar hoy. Y tú le dices: ay, Señor, déjemela para el 19. Déjame esa plaguita de ranas un poquito más. ¿Me están entendiendo a dónde quiero llegar? ¿Cuántas veces tenemos inmundicia a nuestro alrededor y nosotros decimos: Señor, si me la puedes quitar, quítamela, pero mañana, no todavía, déjamela otro poquito? ¿Me están captando? Dígalo conmigo: Señor, quítame la levadura hoy. Más fuerte: hoy. Suena lindo, ¿verdad? Señor, quítame la levadura hoy. Porque si el Señor nos limpia de esa levadura hoy, entonces pasarán 3 días. Al salir al desierto, viene una prueba en el desierto, y en el desierto pasaremos al otro lado, y al otro lado veremos la bendición de Dios. ¿Están conmigo? En el mes primero comeréis el pan sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde, en el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Hermana Lupita, subraye ese capítulo, ese versículo, y la próxima vez que usted llame para que tengamos un desayuno aquí, dígale: hermana, hermano, por favor lea Éxodo capítulo 12, verso 19. Deja tu levadura, y toda la congregación de Israel salió. Esto es muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos comentado, atención, ¿qué digo comentado? ¿Comentado qué es? Diga conmigo: un midrash. ¿Qué es un midrash? Un comentario. No. Un midrash es un comentario. ¿Y un comentario es la Biblia? No. Hemos comentado cosas como estas. Hemos comentado que muchos egipcios salieron también con el pueblo hebreo. Y veo que todos dicen: sí, hemos comentado. La Biblia no lo dice. ¿Me están captando? Hemos comentado que muchos hebreos no colocaron la sangre en sus puertas. ¿Lo hemos comentado? La Biblia no lo dice. Hemos comentado, hemos hecho un midrash. ¿Qué es un midrash? Un comentario. Entonces, siempre que estemos frente a un comentario, vayamos a la Biblia para que veamos en la Biblia dónde dice que los egipcios también marcaron sus casas con la sangre, o dónde dice que los hebreos no marcaron las casas con su sangre. Eso lo hemos llegado a concluir. Son conclusiones que nosotros sacamos humanamente, pero siempre, cualquiera que sea el comentario, tiene que ir con un texto bíblico que lo confirme. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Ayúdate que Dios te ayudará. Eso lo repite todo el mundo, pero eso en la Biblia no está escrito en ninguna parte. Entonces, muchas veces pareciera ser que hacemos cosas bíblicas, no a manera bíblica, sino a manera de comentario. Y siempre que demos una palabra, tiene que ir con un texto bíblico que lo ratifique y determine que evidentemente así es. Dígalo conmigo: bo. Y ve. Y tome un manojo. Vamos a dejarlo ahí, porque el tiempo de Pesá lo vamos a ver cuando lleguemos a la celebración de Pesá, y en Pesá lo veremos en detalle. Sí, multitud. Claro, ese es el contexto. ¿De quién? Muchas gentes, ¿cuáles? De toda la congregación de Israel. ¿Me explico? Hay que mirar el texto y entender el contexto, para que cuando entendamos el contexto veamos que lo que está diciendo es, por eso dijo: ve y dile a toda la congregación de Israel. Es decir, no hay excusa. Probablemente en nuestro comentario, probablemente no falta quien diga: pues a mí esa historia, ponerle sangre, a mí eso no me parece, yo no estoy de acuerdo, la verdad, a mí que déjeme quieto. Entonces, pues podría ser,
porque tenemos tantos tipos de personas y tantos tipos de pensamiento, pero el Señor muy claro sí en algo. El Señor dice, es necesario que vayan y le digan a toda la congregación de Israel, a toda, no dice, a toda la congregación de Israel y a los egipcios que escuchen, que vengan y marquen sus casas con la sangre del Cordero. Ahora, ¿qué tipifica para nosotros el Cordero? Significa redención, significa sacrificio, significa salvación y significa libertad. ¿Qué significa entonces? El Cordero significa verdad. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué pecado se está refiriendo? Al pecado de la idolatría, porque ser idólatras es un pecado. Pero atención, usted me va a decir, bueno, yo ya no tengo imágenes en mi casa. ¿Ustedes tienen imágenes en su casa? Supongo que no. Pero ¿cuántos esposos son idólatras de su esposa? ¿O cuántas esposas son idólatras de su esposo? ¿O cuántos padres son idólatras de sus hijos? Es decir, la idolatría no es solamente una imagen. Todo lo que nos desconecte de la eternidad de Dios se convierte en idolatría. ¿Están conmigo? Muy bien. Cierro con este punto. Un hombre, para penetrar la mente de otro hombre, necesita ser ¿cómo un hombre penetra la mente de otro hombre? Necesita ser un psicólogo, ¿verdad? Nosotros en la palabra que tenemos, poder. La mamá le dice al niño, te estoy diciendo que no brinques ahí que te vas a caer. ¿Y qué pasa? Se cae. Poder. Necesitamos, cuando nosotros le transmitimos un pensamiento a otro hombre, entramos a su mente. Tú puedes. Dios te fortalece. Dios está contigo. Levántate que tú puedes. ¿Por qué nosotros declaramos el poder de una palabra? Porque la palabra, dígalo conmigo, es una palabra, es viva, es eficaz y es penetrante. ¿Qué le dijo el Señor a este pueblo? Yo los sacaré de la cautividad y los sacaré de la esclavitud y los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué es la leche y qué es la miel? La palabra, dígalo conmigo, la palabra. El Señor no les dijo, yo los llevaré a un lugar donde fluye leche y miel, y todos pensaron en vacas, en cabras, la leche de la cabra que es rica con un melao de miel, eso es exquisito. No, el Señor dijo, yo los llevaré a un lugar donde fluye leche y miel, que es la palabra, para que cuando tú estés en la palabra y te deleites en la palabra y vivas en la palabra, entonces veréis el poder que yo tengo sobre todo enemigo que se levante contra ti. Yo tengo el control de tu vida porque yo estoy contigo. Observen que Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los tres les digo, yo estaré contigo. ¿Qué le dijo a Moisés? Ve y dile al faraón que el gran yo soy está contigo. Y dijo la pastora esta mañana, ¿de qué temeréis? ¿De qué temes, hermano Luciano? Dios está contigo. Hermana Elizabeth, ¿de qué temes? Dios está contigo. Lupita, ¿de qué temes? Dios está contigo. Claudia, ¿de qué temes? Dios está contigo. ¿Están conmigo? Emanuel, ¿de qué temes? ¿De un incendio muy fuerte? Dios está contigo. ¿Está conmigo? ¿Estás conmigo, Emanuel? Dilo fuerte. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué dice el Señor entonces? Estemos en pie, por favor. Dígalo conmigo. Nos limpiamos de toda levadura, de toda contaminación que me quiera quitar mi intimidad con Dios. Por favor, piense por un momento, piensa solo por un momento, ¿qué levadura hay en ti, en tu casa, que te quite la intimidad con Dios? ¿Qué te quita el tiempo con Dios? El internet, el partido de fútbol, la televisión, la novela, el noticiero. ¿Qué te quita el tiempo con Dios? ¿Qué te quita el tiempo con Dios? ¿Perdón? Los disgustos, las diferencias de opinión,
Cualquier cosa que nos quite el tiempo con Dios es una levadura que hoy tenemos que sacar y tener que decirle: Dios, yo quiero comprometerme contigo, Señor, en que voy a limpiar toda levadura, todo lo que leuda mi vida espiritual, y la manera de limpiar mi vida espiritual es tener tiempo de conexión contigo. ¿Cuál es el tiempo de conexión contigo? O muy temprano en la mañana, o al mediodía, o en las horas de la tarde, pero el tiempo de conexión con Dios, que sea un tiempo en el que tú le busques, en el que tú le digas: Señor, mi vida te pertenece, ya no vivo yo, tú vives en mí, límpiame de todo leudo y permíteme vivir una vida conforme a tu llamado, conforme a tu propósito, conforme a lo que tú has escogido para mí. Por lo tanto, si el corazón que tienes ha sido endurecido por Dios o ha sido endurecido, atención, permítame decir esto y cierro acá. Dios endurece el corazón de nosotros positivamente. Uso la palabra positiva en el sentido de decir para bien. Observen, Dios le endureció el corazón a Moisés. ¿Dios le endureció el corazón a Moisés? Claro que sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que Moisés hizo lo que Dios le dijo. Es decir, el corazón de Moisés estaba endurecido para bien. ¿Me está entendiendo esto? Observen esto. ¿Cómo es que Moisés, Dios le dice a Faraón, Dios le dice a Moisés: ve a donde el Faraón y dile esto, no te va a oír porque yo endurecí su corazón? Y lo hace ir 10 veces. Y sin embargo Moisés durante las 10 ocasiones fue, porque era lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, porque el corazón de Moisés estaba endurecido para cumplir el propósito de Dios. ¿Me está entendiendo esto? ¿Me está entendiendo esto? ¿Usted cuántas veces el Señor le hizo: ve y dile a esa persona que se congregue? Y usted va una o dos veces a la tercera y dice: que haga con su vida lo que quiera, no vuelvo por allá. Al fin y al cabo, que ni es de mi familia. ¿Me está entendiendo? Pero si Dios te endurece el corazón para ir por alguien, tú vas por ese alguien porque tu corazón está endurecido para bendición. En el caso del Faraón, su corazón fue endurecido para mostrarle a Egipto y para mostrarle al pueblo de Israel que Dios es el autor, que Dios es la autoridad y que Dios tiene control sobre toda cosa creada. Entonces, el Faraón, uno se pregunta, ¿qué culpa podía tener el Faraón? Pero la Biblia, para librarnos de esa excusa, dijo en varios versículos, según la tarea, gracias, según la tarea dice: Dios endureció el corazón, y luego dice: y el Faraón endureció su corazón. O sea, una cosa es que Dios te endurezca el corazón, pero otra cosa es que tú tengas el corazón duro, porque quieres. Entonces, si tienes que hacer un devocional con familia, esto lo hemos repetido año tras año, tras año, tras año, tras año. Papis, mamis, ¿están haciendo un devocional con sus hijos? No me conteste. Hijos, ya ustedes son jóvenes, adolescentes, mayores, que toman decisiones, tienen libre albedrío, saben lo que es bien, saben lo que es mal. ¿Están haciendo su devocional cada mañana antes de salir de la casa? Esa respuesta es personal, única y exclusiva con Dios. Si todavía no lo están haciendo, significa que la masa está leudada. Y si la masa está leudada, el Señor hoy te dice: quita toda levadura para que yo pueda bendecirte y pasarte a la tierra donde fluye leche y miel. Amado Padre, yo te doy gracias. Señor, esta enseñanza maravillosa de las 10 plagas ha sido algo extraordinario en la vida de cada uno de nosotros. Y aún sé, Señor, que hay tanto y tanto y tanto por profundizar allí, Señor. Tanto que tenemos por aprender de estas 10 plagas, Señor. Pero lo importante es entender que tú eres el autor y consumador de la vida, de la fe, que tú tienes el control sobre nuestros corazones, que nos has dado ese gran privilegio de elegir y saber dar pasos de fe, y que cada vez que nos equivocamos tenemos la gran, valiosa y maravillosa oportunidad de reconciliarnos contigo, Señor, porque tú, Señor, como Cordero inmolado en esa cruz, entregaste hasta la última gota de tu sangre, Señor, para que seamos libres, redimidos, y por eso nos permitiste el libro de Éxodo, porque el libro de Éxodo tipifica y representa la redención. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por cada joven, por cada varón, por cada pareja, Señor, por cada niña,
en sus tareas, en sus escuelas. Señor, guárdanos en nuestro entrar y en nuestro salir. Permítenos ver dónde está la masa leudada y poderla limpiar para presentarnos a esta mesa contigo, y que toda muerte y toda mentira del enemigo que venga sobre nuestras familias, nuestra casa, esté debidamente protegida por tu preciosa sangre, y ninguna arma forjada por el enemigo nos pueda tocar. Te doy gracias en esta tarde, Señor. Amén, amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Bendiciones. Amén.